El título de esta conferencia es Trascendente. Digan conmigo, trascendente. Una vez más, trascendente. Déjeme decirle que vivimos en una sociedad en la que la mayoría de las personas buscan alcanzar grandes cosas y anhelan grandes logros en su vida, y que en muchos casos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para alcanzarlos. Hay un alto porcentaje de personas que sí están dispuestos a luchar por sus sueños, a esforzarse por sus metas, a trabajar y mantenerse en la dirección que los mantenga en el rumbo de sus anhelos y deseos. Yo deseo que cada uno de ustedes tenga por lo menos ese perfil y esa convicción. Porque de nada nos sirve soñar y anhelar si no estamos dispuestos a comprometernos con aquello que anhelamos y soñamos. En realidad, recuerde que lo único que puede llevar a un sueño hacia la realidad es la convicción y el compromiso que tengamos acerca de lo que deseamos. Si no hay compromiso, si no hay convicción, ese sueño siempre será sueño. Ese anhelo siempre será intangible. Porque solo la convicción y el compromiso es lo que nos permite tomar acción sobre lo que queremos alcanzar. Algo que debemos de saber, amados hermanos, es que aun cuando en nosotros existe esa determinación, aun cuando en nosotros puede existir ese compromiso, la Escritura enfatiza un principio poderoso para aquellos que anhelamos no solo alcanzar nuestras metas, sino más allá que eso, anhelamos cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Porque cada uno de nosotros debe de saber que Dios ha depositado sobre nuestra vida un propósito individual. Muchos de nosotros lo confundimos con el propósito global de la iglesia. Y aun cuando Dios tiene un propósito general para el cuerpo de Cristo, lo cierto es que cada uno de nosotros tiene un propósito individual delante de Él. El punto es que muchos de nosotros estamos tan entretenidos con alcanzar nuestros sueños, nuestras metas personales, que nos olvidamos de perseguir y buscar hacer realidad los sueños y los propósitos que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Solamente cuando el hombre alcanza haber realizado el propósito de Dios en su vida, es que éste puede experimentar con una vida que trasciende, no solo en el ámbito personal, sino también en su ámbito generacional y más allá que esto, en el ámbito de lo eterno. Diga conmigo, yo fui creado para trascender, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Mi existencia tiene propósito. La pregunta obligada es si estamos viviendo tras ese propósito. ¿Realmente estamos dirigiendo nuestra vida de tal forma que ésta trascienda? Mientras somos peregrinos en este mundo, ¿estamos buscando que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nosotros para alcanzar la plenitud de nuestra vida, bendecir nuestra generación y trascender en la eternidad? Consideremos lo que la palabra de Dios dice. Acompáñenme por favor al Salmo 127. Vamos al libro de los Salmos y vamos a leer el Salmo 127, el verso 1. Y en esta porción de la Escritura Dios nos habla de una forma muy poderosa, muy clara, respecto de aquello que debemos entender si en realidad lo que anhelamos es trascender. Para muchas personas lo único que importa es lo que puedan lograr respecto de sus anhelos y deseos personales.
Pero algo que debemos de tener siempre presente es que Dios nos creó con el propósito de que trascendiéramos no solamente en el ámbito personal y en aquello que nosotros podemos llegar a anhelar, sino que así como sus pensamientos son más altos que los nuestros, debemos extendernos hacia una visión más amplia en la cual Él sea el eje de nuestra vida y el propósito hacia el cual día con día nos dirigimos, el vivir dentro de su voluntad. Pero para esto necesitamos entender lo siguiente. Dice el Salmo 127, verso 1, en la Reina Valera versión 60. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La NBI traduce: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En esta porción de la palabra de Dios podemos ver qué es lo que realmente hará de nuestra existencia aquello que nos permita trascender en lo personal, en nuestra generación y en lo eterno. Y es el depositar nuestra vida en las manos de Dios. El depositar nuestro destino, nuestro futuro en las manos de Dios. Muchos de nosotros decimos confiar en Dios, pero la realidad es que no le estamos confiando demasiado. Continuamos nosotros intentando mantener el control de cada una de las áreas de nuestra vida, de tal manera que nuestra vida toma el rumbo y la dirección que nosotros determinamos. Nosotros estamos decidiendo qué tanto de Dios queremos, qué tanto de Dios buscamos, qué tanto a Dios nos rendimos. Cuando la vida cristiana, amados hermanos, debería ser una vida en la cual Cristo es el eje y centro de su existencia. De tal modo que todo lo que somos y todo cuanto tenemos y todo cuanto pretendemos lograr y alcanzar gira en torno a Él, porque Él es el eje de nuestra vida. Y es en este sentido que surge una dependencia de Él para poder alcanzar lo que en su corazón arde por cada uno de nosotros. Usted puede tener buenos deseos acerca de su vida, puede tener buenas y grandes metas, pero lo que en realidad le hará trascender en su vida personal, en su vida generacional y en la eternidad es el que usted se encuentre dentro de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Porque más allá que lo que nosotros pudiéramos determinar como bueno o mejor para nuestra vida, es lo que Dios en su omnisciencia ha determinado para cada uno de nosotros. Un ejemplo en la Escritura que es digno de admiración es David. David, amado hermano, era un hombre que en su vida pudo ver la gracia de Dios y pudo ver cumplida la voluntad del Señor en él, debido a que David creía en un principio, el principio de dependencia y crecimiento dirigido. Diga conmigo: dependencia y crecimiento dirigido. Eso es algo muy importante, porque cuando no hay dependencia de Dios, nosotros, valga la redundancia, nos mantenemos en una posición independiente y crecemos como la hierba, sin dirección alguna. Y así, lamentablemente, dentro del cuerpo de Cristo hay muchos cristianos. Han crecido sin una formación espiritual, sin una identidad espiritual, porque ellos son independientes del propósito de Dios, independientes de una autoridad espiritual que les pueda guiar, independientes en cada área de su vida. Asisten a la iglesia porque le dieron la oportunidad a Cristo de salvarlos, pero en realidad no tienen un compromiso hacia Él.
Y esto los limita en gran manera porque pueden pasar años dentro de la iglesia y no crecer, y no avanzar, mucho menos madurar, y menos aún llegar a dar fruto. ¿Cuántos creyentes dentro de las iglesias cristianas hoy día son apáticos, son indiferentes, se encuentran con una pasión tibia a fría? ¿Y sabe por qué es? Porque no le hemos permitido al Señor edificar nuestra vida. Hemos sido nosotros quienes han tomado el control y hemos sido nosotros quienes han determinado hasta qué punto le permitimos a Dios involucrarse en nuestra vida. Pero no estamos permitiéndole a Él edificarnos integralmente, de tal manera que esta experiencia de dependencia y crecimiento dirigido no se da en la vida de un alto porcentaje de creyentes. Entonces estamos dentro de un entorno espiritual, pero sin el Espíritu. Dentro de un entorno religioso cristiano, pero sin Cristo. ¿Hacia dónde entonces nos estamos dirigiendo? ¿Cómo podemos creer que nuestra vida será trascendente si no estamos viviendo en una continua dependencia de Dios y en una dirección constante del Espíritu Santo que nos permita crecer y llegar a la madurez a fin de poder dar fruto acorde a lo que Dios determinó para cada uno de nosotros? No podemos pensar que porque la iglesia en lo general está avanzando, usted en lo personal está avanzando. Porque la iglesia de Jesucristo ciertamente está avanzando. El Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos avanza. Pero ¿y usted? ¿Usted está realmente avanzando? ¿Ha notado en su vida crecimiento, madurez, fruto? Lamentablemente, muchas veces venimos a ser parte del inventario de la iglesia, pero no nos mantenemos como una fuente activa de vida, expectativa, poder y trascendencia. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de Dios para alcanzar sus propósitos y su voluntad. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero la escritura es clara y dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, necesitamos aprender a depender de Dios para que todo esfuerzo en nuestra vida tenga la trascendencia que Dios le quiere dar. Este principio de dependencia y crecimiento dirigido es un principio muy valioso cuando hablamos de metas que trascienden, ya que no solamente nos enfocamos dentro de una visión finita de la vida, sino que nuestra proyección va más allá y se enfoca en la trascendencia eterna de nuestra vida. Todo lo que hacemos en esta vida tiene un eco en la eternidad. La pregunta es si en esta vida estamos haciendo el ruido suficiente como para que trascienda en lo eterno. O simplemente estamos existiendo sin propósito. Estamos tratando de vivir sin una meta. Porque es bueno que usted tenga esos anhelos en su corazón, esas metas, esos deseos. Pero si estos no están vinculados a un propósito más grande, a un propósito más alto, como son los propósitos de Dios para nuestra vida, entonces nosotros estamos invirtiendo nuestra vida solo en algo terrenal y temporal. No tendremos trascendencia eterna.
No está mal que usted desee una empresa próspera, una casa amplia con alberca, buena educación para sus hijos, que usted desee tener un buen auto, usar buena ropa. Todo eso es bueno, pero el día que usted parta de este mundo, nada de eso se irá con usted. El punto es si estamos haciendo de nuestra vida aquello que Dios quiere que hagamos para que al no estar nosotros más en este mundo, nuestra vida impacte la vida de nuestra generación y tenga esto una trascendencia en la eternidad. Te pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Con la visión de que los propósitos de Dios deberían ser prioridad en nuestra vida o solo considerando tus propósitos y deseos como prioridad? Veamos este ejemplo, Hechos capítulo 13. Vaya allá, por favor, Hechos capítulo 13. El verso 36 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor: ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. ¿Qué era lo que caracterizaba o diferenciaba a David del resto de las personas que junto con él vivieron en su generación? No la muerte, porque todos murieron. No el tener una actividad en la cual desempeñarse a lo largo de su vida, porque muchas personas en torno a él tenían actividades en las cuales se desempeñaban. Lo que diferenciaba a David del resto de su generación es que él estaba enfocado en vivir de acuerdo al propósito de Dios para su vida y para su generación. ¿A qué crees que Dios te haya llamado a ti? ¿A sentarte cada fin de semana en una iglesia, disfrutar un tercio o un cuarto del sermón porque el resto del tiempo estás distraído o te echas una pestañita? ¿A qué te llamó a ti Dios? ¿Y qué estás haciendo respecto de lo que Dios te ha mostrado que quiere de ti? Porque no hablamos de la nación de Israel. Hablamos de un hombre que tomó la iniciativa por decirle sí al propósito de Dios y comprometerse con él. David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Era el propósito de Dios que David actuara y viviera de esta forma. David tendría sus propios sueños, sí. Sus propios anhelos, sí. Sus propias metas, sí. Pero él tenía algo que le impulsaba a ir más allá, y era claridad respecto de lo que Dios quería de él. Hoy lamentablemente un altísimo porcentaje, amados hermanos, de creyentes no tienen ni la más remota idea de qué es aquello a lo cual Cristo les llamó. ¿Por qué? Porque han vivido de forma independiente de Dios. Si tú dependieras de Él, si tú te acercaras a Él, si caminaras con Él, sabrías qué es lo que Dios quiere de ti. Pero como no le hemos dado la importancia, no se nos ha revelado lo que en el corazón de Dios está para nuestra vida. Porque estamos entretenidos con lo temporal, con lo pasajero. Así que hoy es un buen día para que reflexionemos sobre cómo hemos estado desarrollando nuestra vida y si en realidad estamos encauzándola hacia una trascendencia eterna o con nuestra muerte
nuestra vida, así como nuestro legado, se extinguirá. Cada uno de ustedes ha sido llamado por Dios para trascender a la eternidad, para dejar huella en esta vida y marcar a otros de tal manera que a través de tu servicio, a través de tu pasión, a través de tu vida, ellos encuentren sentido a su existencia. Amados hermanos, este es un buen momento para usted, para que pueda comenzar a crecer, alcanzar la madurez y llegar a dar fruto. Porque créame que de nada nos serviría estar constantemente dentro de la iglesia si en nosotros no vemos avance, si en nosotros no vemos crecimiento, si en nosotros no vemos madurez y si en nosotros no podemos ver fruto. El Señor Jesucristo lo estableció así: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ustedes separados de mí no pueden dar fruto. Es esa independencia la que nos limita, el vivir enfocados en el ámbito terrenal sin considerar la trascendencia espiritual de la eternidad, lo que nos mantiene con una visión estrecha y nos limita en cuanto a nuestro desarrollo espiritual. No hay en muchos de nosotros un crecimiento dirigido. No hay en muchos de nosotros una vida cristiana consolidada. ¿Por qué? ¿Qué ha fallado? ¿La palabra que escuchamos? ¿Por qué en muchos de nuestros casos la palabra de Dios nos entra por un oído y nos sale por otro? ¿Por qué en muchos de nuestros casos pareciera que somos semejantes a ese terreno que está junto al camino, que aun cuando se nos siembre buena semilla, vienen las aves de los cielos y se la llevan? ¿Por qué no estamos dando el fruto que la palabra de Dios tiene la capacidad y la potencia para producir en nosotros? La respuesta vuelve nuevamente al inicio de esta conferencia. No le hemos permitido a Dios edificar nuestra vida. No estamos dependiendo de Él y no estamos teniendo un crecimiento dirigido. A través de la dependencia de Dios y su guianza en cada etapa de nuestra vida, es que vamos a poder avanzar confiados en que aquello que logremos tendrá trascendencia. Tú debes de visualizar tu vida como una semilla que ha sido sembrada en esta generación, en este tiempo, con un propósito. Y créeme que no es simplemente el de adornar tu generación. David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios, y después de eso él murió, sufrió corrupción. David tenía una vida ordinaria, tuvo una muerte ordinaria, pero lo que le hizo trascender es que tenía propósitos extraordinarios. Vivía para cumplir con la voluntad de Dios, sin desechar o hacer menos los propósitos y anhelos que ardían en su corazón. Amados hermanos, este es un buen día para que usted pueda reflexionar sobre la forma en la que está invirtiendo su vida y se dé cuenta que si a estas alturas, después de que usted ya lleva dentro del evangelio más de 6 meses, no está logrando palpar un cambio tangible en su vida, un fruto visible en su diario vivir, es porque usted ha estado caminando un cristianismo independiente de Dios. Porque muchas veces nos justificamos en el tiempo que llevamos de cristianos. Y mientras nos justifiquemos, pasarán los meses, los años, las décadas. Y seguiremos siendo vulnerables de las mismas áreas que en un principio. Porque no hay en nosotros un avance debido a que no hay crecimiento dirigido.
Y no hay crecimiento dirigido porque no hay en nosotros dependencia de Dios. ¿Cuánto tiempo más vamos a mantenernos estancados en nuestra vida espiritual? Necesitamos creer que en el corazón de Dios hay un propósito trascendente para nuestra vida. Necesitamos darnos cuenta que si lo que queremos es cumplir con su voluntad, requerimos de que Él edifique nuestra vida y nosotros colaborar con Él en el desarrollo de sus propósitos y los nuestros. Porque Dios no es egoísta, como para decir a partir de este momento solamente te vas a enfocar en mis propósitos y tus sueños personales se van a la basura. Si Dios nos dio la capacidad de soñar, es porque a Él también le interesa que cada uno de nosotros en el ámbito personal alcance y experimente con la plenitud, con la satisfacción de trazarse metas y alcanzarlas. Pero esto está simplemente trazado en nuestra temporalidad. Pero Él tiene para nosotros una eternidad. Y por eso es que nos da sus propósitos. No solo pensando en lo finita de nuestra imaginación, sino más bien extendiéndonos a lo infinito de su pensamiento. Y en esa gracia, Él ha decidido darte un propósito. Pero para que este propósito se cumpla, tú necesitas permitirle a Dios que Él edifique tu vida. Para edificarnos, amados hermanos, Dios va a hacer muchas cosas. Pero lo primero es que Él comienza a poner en nosotros el querer como el hacer. Lo único que necesitas es acercarte a Él y comenzar a depender de Él para que Él despierte tu espíritu. Porque hay personas que llegan al evangelio, experimentan su primer amor y a los pocos días, a los pocos meses, esa pasión que en algún momento juraron tener se extingue. Porque todo fuego tiende a apagarse. Y si no lo alimentas, si no lo cultivas, no importa qué tan fuerte haya sido en su inicio, terminará muriendo. Acabará. Porque nada que no se alimente es para siempre. Dios desea edificarnos y para eso lo primero que hará, una vez que nos acerquemos a Él y comencemos a demostrarle ese deseo de dependencia y ese anhelo porque Él nos edifique, lo primero que hará será despertar tu espíritu. Lamentablemente muchos de nosotros estamos atravesando por esa etapa de la iglesia narrada en la parábola de las jóvenes vírgenes. Y es que nos ha llegado el momento en el cual todos estamos atravesando por un sueño espiritual. Pero la diferencia entre unos y otros radica en que unos están dependiendo de lo que Dios ha puesto en sus lámparas y de lo que Dios ha puesto en sus vasijas, para el momento en el cual escuchen la voz de la atalaya gritar, ahí viene el novio. Mientras que otros simplemente se dejan arrastrar por las circunstancias, pensando que el estar dentro de una comunidad espiritual les hace espirituales. Pero no es así. Así que si queremos que Dios edifique nuestra vida, tenemos que acercarnos a Él. Y entonces Él va a poner en nosotros el querer como el hacer, despertando nuestro espíritu. Vea lo que dice la Escritura ahí en Filipenses 2:13.
Filipenses capítulo 2, verso 13, dice la palabra del Señor así: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Para que tú te muevas en la dirección de su propósito y el propósito de Dios para tu vida se convierta en el eje de toda tu existencia, tú necesitas acercarte a Dios y depender de Él, porque entonces Él pondrá en ti lo que te hace falta para encaminarte al propósito, que es el querer como el hacer. Pero nadie puede experimentar un cambio en su querer y hacer si antes no experimenta una transformación en su pensar. Y solo a través de la exposición a Dios es que podemos ser transformados en nuestra manera de pensar. Y no solo eso, Dios transforma nuestra manera de pensar, Dios pone en nosotros el querer como el hacer, Dios despierta nuestro espíritu, pero también Dios comienza a renovar nuestro corazón. ¿Ha reparado usted en la condición actual de su corazón? ¿Qué tan sensible está su corazón a las cuestiones espirituales que proceden de Dios? ¿Qué tan importantes son para usted? ¿Qué tan relevante es para usted encontrarse en paz con Dios? Porque la realidad es que muchos de nosotros tenemos conciencias encallecidas, corazones endurecidos, que aún cuando no hacemos lo malo, hemos dejado de hacer lo bueno. Y eso, a la luz de las Escrituras, también es pecado. Pero no nos duele haber dejado de lado la oración. No nos duele, no nos incomoda haber dejado de lado el estudio de las Escrituras. No nos duele, no nos pesa el dejarnos de congregar. ¿Cuál es entonces la condición de mi corazón? Cuando tú comienzas a depender de Dios, cuando tú te acercas a Dios, es que entonces Él despierta tu espíritu. Y es que entonces Él comienza a poner en ti el querer como el hacer, transformando tu forma de pensar y renovando tu corazón. Y es ahí donde Él comienza a traer claridad sobre su propósito. Comienza a despertar en nosotros una pasión por ver su voluntad hecha en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios y después de eso murió. Yo me puedo imaginar a David diciéndole a Dios: no me permitas morir hasta haber cumplido con tu voluntad. Pero muchos de nosotros estamos diciéndole a Dios: no me permitas morir hasta haber completado lo que yo quiero hacer. Y entonces, ¿para qué te afanas tanto si no tiene trascendencia? Ay, Dios, no me permitas morir hasta que acabe de construir mi casa y la vea con acabados y con ventanas y bien pintada. Si quieres, al siguiente día, llévame. Y entonces, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto esfuerzo? Se cumplió tu meta terrenal, pero el día que te mueras, a lo más te enterrarán en la casa, pero no te llevarás la casa. Aunque la gran mayoría de los familiares dirán: no, lejos de la casa, no sea que venga a espantar. Digo, si no tienen conocimiento bíblico, lo van a creer. Pero sabes, cuando persigues las metas del cielo, los propósitos de Dios, tu vida no se extingue cuando la parte espiritual se separa de la parte material. Tu vida sigue impactando, tu vida sigue siendo relevante, como lo es la vida de David para nosotros hoy, mucho tiempo después.
La pregunta es, ¿estamos haciendo de nuestra vida algo relevante para la eternidad? ¿O somos tan egoístas que no hemos reparado ni siquiera en la condición de nuestro corazón? Y no nos ha interesado descubrir si realmente Dios tiene un plan para nuestra vida o no. Cuando Dios te muestra qué es lo que Él quiere de tu vida, es que entonces comienza en realidad el proceso que te va a permitir trascender. Y lo que yo considero que necesitamos como cualidades fundamentales a fin de no extraviarnos en ese proceso de trascendencia son dos cosas: el deleite y la confianza. Toda relación humana que carece de deleite y confianza no trasciende. Hay personas que dicen, prefiero estar mal acompañado a estar solo. Y la compañía solo voltea a verle. No añaden a la relación nada que la haga fructífera. No hay una expresión de alegría, de gozo, de satisfacción al ver el vínculo que existe, ya sea en la pareja, en la familia, en el nivel de relación que usted desee. ¿Y sabe cuál ha sido nuestro problema y por el cual nos mantenemos independientes de Dios? Es que no le vemos chiste al tener una relación con Cristo. No hemos aprendido a deleitarnos en Dios. ¿Usted cree que una pareja pueda permanecer enamorada a lo largo de los años? ¿Por qué no? ¿Cree que si se trabajara un poco más se podría? Entonces, ya ve cómo nos prejuiciamos y decimos, no, el amor no es para siempre. Y otros dicen, yo no nací para amar. Yo creo que puedes amar a una persona intensamente por toda tu vida, mientras que ese amor se alimente, se cultive. Pero si no lo haces, o si es una relación unilateral, donde das y no recibes, como dijera el profeta del mundo, hasta la belleza cansa, el amor acaba. ¿Por qué? Porque no hubo en ello deleite, no hubo en ello inversión, no hubo en ello compromiso. Y a veces pareciera que lo único que queremos es alcanzar una meta y después de eso se acabó la historia. Los que son novios tienen como meta el matrimonio y una vez que se ven con su sortija de matrimonio, se acabó el cultivar la relación. Los que han trascendido de ahí piensan que los hijos, y llegan los hijos y se pierde todo lo que en algún momento llevaron construido. Y si no son los hijos, es el trabajo, son las responsabilidades. El punto aquí es que la gente va menguando en cuanto a su deleite. Y si no hay deleite en la relación, esa de la relación se está debilitando, se está perdiendo. Lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo quieres tener una relación firme, fuerte con Dios, relevante, trascendente en tu vida, si no le hayas chiste? Si te es aburrido venir a la oración, ¿para qué voy a orar? Correr tras el viento, cualquiera puede. Pero buscar que mi vida tenga sentido, que mi vida tenga propósito, es otra cosa.
Va a haber días en los cuales vas a despertar sin ganas de orar, sin ganas de leer la Biblia, sin ganas, para todos los pastores, de saber nada de la iglesia. Y no se espanten, soy humano, no bajé del cielo. También me canso. Ay, el pastor está diciendo con esto que me vaya. Si tú crees que sí es, pues sí, no te voy a hacer cambiar de opinión. Buscabas un pretexto para irte, pues ya. Pero sí me canso, sí me frustro, sí sufro en el ministerio, sí me duele. El punto aquí es que tengo la convicción y tengo el propósito, lo que me hace seguir cultivando mi relación con la iglesia, mi relación con los propósitos de Dios. Y aun cuando no tenga ganas de orar, debo de orar, porque sé que mi dependencia hará que mi crecimiento sea dirigido, me llevará a madurar y me llevará a dar fruto. Aun cuando no tenga ganas de leer la escritura, sé que en ella está la vida, y por eso es que me refugio en las palabras de mi Dios. Pero ¿qué de usted? ¿Cuántos días han pasado sin que usted abra intencionalmente su Biblia? ¿Cuántos días han pasado sin que intencionalmente doble sus rodillas para orar? Y no para pedir, sino solo para deleitarnos con Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: he experimentado una relación de noviazgo, una relación sentimental que vale la pena recordar? ¿Qué la hacía especial? Oye, vamos a tomar un café porque tengo cosas que pedirte. Oye, te invito una torta o unos tacos porque necesito que me hagas un favor. El interés en la contraparte. Pero ¿qué pasa hoy? Con muchas relaciones en las que hablas de un tema y ni siquiera se te prestó atención. Hay cosas que debilitan las relaciones y la falta de deleite es una de ellas. Si queremos ver el propósito de Dios, tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. La Escritura dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tienes que aprender a deleitarte en el Señor. Y aun cuando a veces digas: ay, Señor, hoy no tengo muchas ganas de platicar contigo, cuando experimentas con el deleite, surge la expectativa del corazón. Pero cuando deja de haber deleite, entonces comienzan a crecer los pretextos. No, hoy estoy cansado, es más, me duele mi rodilla, no voy a la oración. La gente, si ven la Escritura, buscaba a Jesús para ser sanada. Hoy es nuestro pretexto para no buscarlo. La segunda cosa que necesitamos para no claudicar en el proceso que nos llevará a ser trascendentes es confiar en Él. El Salmo 37, versos 4 y verso 5 nos habla de esto. Mire, vaya allá. Salmo 37, verso 4 y verso 5 dice así: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Deleite y confianza son cualidades de una relación que tiene futuro. Son características de una relación
que puede trascender. Pero cuando hay conveniencia e indiferencia, no hay trascendencia. Si usted está buscando a Dios solo porque Dios le puede dar algo, se lo va a dar porque le ama. Pero no espere que esa relación trascienda. Cuando buscamos a Dios de forma indiferente, solo para obtener lo que queremos, esa relación está sentenciada a perderse. Porque no hay nada que la alimente. Como iglesia y como individuos, necesitamos proseguir hacia el objetivo que Dios nos ha mostrado. Perseverar en aquello que anhelamos y no permitir, escuche bien, que ninguna circunstancia me desanime. Porque le puedo asegurar que muchas veces, al intentar hacer la voluntad de Dios, David se sentía desanimado para hacerlo, cansado, desmotivado. Algunos de nosotros hemos perdido tantas cosas en nuestro andar con Cristo. Las hemos dejado de lado. Lo hacíamos antes, pero no lo hacemos ya ahora. Y pensamos que nuestra relación con Dios está bien. Pensamos que con entretenernos en alguna actividad piadosa estamos cumpliendo. Nos justificamos detrás del yo estoy sirviendo. Pero lo cierto es que tu corazón está lejos de Dios, porque ya en la relación no hayas deleite, porque ya no confías como confiabas, porque tienes un espíritu adormecido, una conciencia encallecida, un corazón de piedra. Porque tu pasión ha venido de más a menos y tus ojos se han enfocado en lo que tú puedes realizar. Pero te has olvidado de que si el Señor no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano es esforzarnos si no estamos haciéndolo en pro de algo que sea trascendente para la eternidad. Porque al fin de cuentas la vida del hombre es como una neblina. En un instante está y en otro instante ya no. Pero que nuestro paso por este mundo, amado hermano, deje huella para la siguiente generación. Es lo que debería ocuparnos el día de hoy. El que la voluntad de Dios en mí sea forjada, trascienda y me lleve a un avance dependiente y a un crecimiento dirigido, en el que yo pueda ver mi madurez y el fruto que corresponde con aquello que en mí se ha sembrado. Y para concluir, le pregunto, ¿está dando un fruto acorde a lo que usted se sembró, a lo que en usted se sembró? ¿A lo que Dios ha sembrado? Si la respuesta es no, usted está viviendo de forma independiente de Dios. A veces cuesta trabajo aceptar
que una relación en la que pusimos todo está muerta. Y a veces cuesta trabajo reconocer que el que nuestra relación con Dios esté mal es porque nosotros no dimos lo suficiente. Él sigue ahí, pero a muchos de nosotros no nos interesa, no nos importa, porque estamos afanados de lo que nuestro corazón quiere. Considere, ¿qué va a hacer usted? ¿Seguirá corriendo tras sus metas? ¿O le permitirá a Dios edificar sus metas y las de Él? ¿Qué va a hacer? Trascendente. Eso es lo que debe de cada día motivarnos a buscar ese deleite en la relación con Dios, esa confianza que nos haga dependientes de Él, esa cercanía que despierte nuestro espíritu, que nos dé un corazón conforme al suyo, que nos permita mirar la vida como Él la mira, y que los buenos momentos con Dios no sean un recuerdo de ayer, que sea la expectativa de nuestro presente y nuestro mañana. Póngase de pie, vamos a orar.